Y el tema que elegimos para esta cuarta tertulia del año, en realidad se ha ido desprendiendo de ideas, comentarios, que han ido surgiendo de las tertulias anteriores, ¿no? Por ejemplo, durante la última tertulia nos preguntamos cómo hacer lazo desde las diferencias, desde la alteridad radical del otro. En este encuentro queremos tratar los obstáculos a esto que surgió en la tertulia anterior, en donde salieron otras cosas también que tenían que ver con la exclusión, con la segregación. Y el tema que propusimos para esta tertulia es fanatismos, rocas, grietas y escisiones. En donde el interrogante apunta a las condiciones humanas que desconocen, o mejor dicho, que no aceptan la alteridad y que han tenido consecuencias muy destructivas y aún más devastadoras para sujetos, sociedades, culturas, etc. Bueno, para hablar de esta temática hemos invitado a dos personas que la han trabajado medularmente a la cuestión del fanatismo, que son dos psicoanalistas, Mirta Goldstein de APA, Elizabeth Chapuy, de nuestra casa, ¿sí? Ambas han escrito sus textos que están publicados en nuestra nueva revista Docta, en la revista de Mutaciones, ¿sí? A donde ustedes los podrán leer a ambos artículos. Bueno, con esto doy por terminado y vamos a presentar, vamos a compartir pantalla con la foto que acompañó la difusión, que es obra de la fotógrafa Ana Sick, ¿no? Que además bordea la imagen que nos ofrece con sus palabras. Ana. Que hable un poquito más esta imagen, elegí un pequeño párrafo que voy a leer, que dice así: para que una imagen pueda ser leída, para que alcance legibilidad en el ahora de la cognoscibilidad, debe enfrentarse a una constelación de peligros, entre los cuales cuenta su propia disolución. Este es un texto de un libro de Eduardo Cadava, La imagen en ruinas, que me parecía que acompañaba muy bien, o podía hablar un poquito más de la imagen. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Ahora las voy a presentar a Mirta y a Elizabeth. Mirta Goldstein, que es doctora en Psicología y Psicoanálisis en Función Didáctica, autora de varios libros. El último se llama Transformaciones, Polisexualidades en el Malestar Sexual Actual. Es ex secretaria científica y vicepresidenta de APA, y directora de una publicación online que es La Época, y coordinadora de la formación permanente en el espacio Lacan en APA. Ahora le presento a Elizabeth y después le damos la palabra. Elizabeth es miembro titular en Función Didáctica de APC Córdoba, es expresidente de APC y es directora del Instituto de Formación de la APC, presidente del CAP en el 2018, Escenarios del Psicoanálisis, es co-coordinadora de la Comisión de Formación y Transmisión del Psicoanálisis de FEPAL desde el 2015 al 2018. Es directora científica de FEPAL en la gestión 2018-2020, editora del primer libro virtual de FEPAL, llamado Fronteras, y actualmente es la directora de nuestro Instituto de Formación, ¿sí? Del Instituto de Formación de la APC. Bueno, a las dos muy agradecidas por haber aceptado este convite, y ahora le vamos a dar la palabra entonces a Mirta. Okay. Le voy a pedir a Fabiana que no pase el PowerPoint, porque si no, no voy a poder yo ver mi texto, porque no sé cómo solucionar el tema de que esté todo a la vista. Así que, Fabiana, no hay ningún problema. Ok, gracias. Bueno,
En principio, bueno, yo le quería agradecer a Mónica, a Marcela, a Elizabeth y a toda la APC por la invitación. Hace un tiempo que estuvimos charlando de hacer este conversatorio, así que, bueno, yo voy a intentar desarrollar la cuestión del fanatismo, sus rocas, grietas y escisiones, desde 4 puntos de vista. Desde una metapsicología del sujeto fanático, es a lo que más me voy a dedicar, o sujeto de brechas intrapsíquicas, podríamos decir, como discurso sintomático que circula en la polis, como ejercicio de poder, principalmente en la institución psicoanalítica, pero este punto se lo voy a dejar a Elizabeth, que lo tiene muy desarrollado en su texto, y desde algunos casos clínicos y sus estrategias en la cura, si me da el tiempo. En el artículo publicado en la revista Docta y en mi libro que mencionó Fabiana, Transformaciones, Polisexualidades en el malestar sexual actual, abordo el fanatismo como un modo de abordar lo imposible de lo igual, que conocemos con el nombre de diferencia sexual. Entiendo que la diferencia sexual o lo imposible de la igualdad está en la causa de todas las desigualdades. Por supuesto que no desconozco la complejidad sociopolítica que teje la historia de las desigualdades, pero desde el punto de vista psicoanalítico, al que quiero prestar más atención, voy a lanzar una idea que por ahí les resulta subversiva. Yo entiendo que la igualdad es la cosa freudiana perdida por el lenguaje, que como un real no cesa de no inscribirse, luego insiste. En cambio, el significante escribe lo desigual y nomina solo diferencias por las cuales nada es igual a sí mismo ni es igual al otro. Entonces, uno de los nombres de la diferencia es el otro sexo, las 2 palabras con mayúscula. El otro sexo puede ser encarnado en términos de género, de ideología, de credo, de origen. El otro sexo en realidad es una nominación, no tiene un significado único. Y la frase de Lacan, no hay proporcionalidad en la sexualidad, puede leerse como que no hay proporcionalidad en la cultura entre el uno de la singularidad y el 2 del otro sexo. Ustedes se preguntarán por qué esta introducción, porque tiene que ver con el fanatismo, y sobre todo el fanatismo sexual. Entonces comenzaré hablando del sujeto fanático, que entiendo está fijado al peldaño de la diferencia simbólica que voy a llamar confrontación entre yo y otro yo, producto de una escisión. Los seres parlantes sexuados hemos perdido la completud, la pureza de goces y el acceso al goce del otro sexo. Esta imposibilidad de saber inscribe una falta inexorable en lo simbólico. Justamente el fanatismo sexual y social viene a remedar esa falta y al mismo tiempo a inscribirla de manera pasional, supliendo el desborde de goces. ¿Por qué pasional? Porque hay en el fanático un impulso a jugarse la vida por amor a un ideal y por odio a otro ideal. El conflicto amor-odio sostiene sin resolver 2 creencias de signo contrario, ambas fanatizadas, ambas fetichizadas, ambas eternizadas como defensa ante la angustia de castración. La condición de estas creencias deviene de la etapa de la premisa universal del pene en la madre, cuyas 2 consecuencias son la desautorización del otro sexo, en tanto escribe
la desigualdad y la disociación entre madre fálica y enemiga deseante. Freud llama al objeto mujer enemiga, en el tabú del incesto. Los sujetos, entonces, que fanatizan ideales políticos, religiosos, científicos, deportivos, responden a esta decisión yoica, repudian a lo no fálico o polisexual y a lo no todo fálico denominado femenino. Degradan y someten al objeto a la par que fanatizan al ideal sexual del yo. Este fanatismo sexual, muy bien lucido en el discurso macho, es androfóbico, homofóbico y feminifóbico, y así nutre a todas las xenofobias, segregaciones y absolutismos discursivos. Esta aspiración machista sostiene un fanatismo del todo fálico que no se resigna a aceptar los propios aspectos femeninos y polisexuales que constituyen al sujeto, a todos, más allá de su elección de objeto. Vemos, por ejemplo, en la serotipia, una forma de fanatismo que hace sufrir al propio fanático y lo defiende de la castración. A mi gusto es importante la permanencia de esta disociación entre dos creencias, una egosintónica y la otra egodistónica y proyectada, que funciona como suplencia de desgarros yoicos, paranoides y melancólicos. Compensa el dolor psíquico, pero cuando el ideal sexual social se resquebraja, aparece la violencia intergéneros, la violencia social y o el delirio. Cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia. Las dos creencias se sostienen en una identificación imaginaria a una identidad ideal sin fisuras y en una identificación identitaria sin fisuras pero de signo contrario. Por lo tanto, entiendo al fanático como un creyente, y si es un creyente es engañable. Es un adicto a una promesa que no debe cumplirse justamente para poder mantener viva la disociación y las dos creencias. No se trata de la indiscriminación yo-no yo, que es el primer peldaño simbólico, sino de una confrontación entre dos partes del yo que Freud estatuye como la roca al trabajo inconsciente en ambos sexos y causa de formas extremas de retorno de lo escindido debido justamente al repudio a la diferencia. Hay un yo temprano que impone sacrificios a las demandas incondicionales de un otro incastrado, al que se le atribuye la potencia de aliviar la culpa y el castigo inconscientes. Esto después lo voy a retomar en un caso. Una de las cosas que he podido observar, y que está en el artículo de Docta, es que el fanático siente, pensar, creer, sin diferenciación. La creencia se convierte en un sentir que piensa creyendo, y por ello la dificultad de abordarlos en el análisis. El ideal, sexual, ideológico, social, funciona como la sombra en el yo de un muerto eternamente vivo, el falo materno, que priva al fanático de la capacidad de diversificar y complejizar sus juicios, por lo cual, en lugar de hacerse escuchar, el fanático silencia al otro. Entiendo que este sentimiento de pensar, creer y de creer pensar del fanático es segregatorio. Por ejemplo, pensemos en el racismo, que rechaza lo mestizo y lo híbrido que nos habita a todos por ser sujetos de lenguaje y de goces polimorfos. Para los femicidas,
matar a la mujer es un medio para poseerla eternamente en su imaginario, ya que en esa zona no hay trabajo de duelo posible. Luego, cuando el fanático milita por ideales que propone como eternos, desconoce la transitoriedad, lo efímero, pues no puede salir de esa confrontación y esa escisión yo contra otro yo. El filósofo Clement Rosset es un filósofo contemporáneo. En un libro que recomiendo su lectura, Lo real y su doble, dice: convierte así el hecho único que percibe en dos hechos que no coinciden, mágicamente escindidos, como si dos aspectos del mismo evento adquirieran cada uno una existencia autónoma. Por mi parte, yo entiendo que el hecho desdoblado que propone Rosset resulta ser una proyección del desdoblamiento intrapsíquico. Hasta aquí lo que entiendo es el sujeto que fanatiza una creencia. Veamos algo del discurso fanático. Para Lacan, los discursos son síntomas del malestar sexual y social en la cultura. Entonces, el fanatismo es síntoma al servicio de un ejercicio de poder que toma las características que Freud describe para la relación de obsecuencia y sumisión de las masas a un líder y a una promesa. Como creo haber dicho antes, esta promesa tiene que permanecer incumplida. Freud mismo alega que el líder está exento de cumplir con las restricciones a la satisfacción pulsional y a la ley que rige los excesos de goce en el lazo social. Esta concepción freudiana, adoptada así, ya trae aparejado un problema de convivencia y de libertades. En el discurso fanático, a mi entender, no se trata de la verdad o de la falsedad de los argumentos, suposición que lleva a disputas y brechas interminables, sino que la disociación está dada entre dos creencias, de las cuales una aporta la verdad y la otra la no verdad para ese sujeto. La verdad del falo y del no falo en la madre conviven en el psiquismo y ninguna razón puede descolocar a una u otra premisa. ¿Cuál es el aspecto destructivo del fanatismo en los lazos sociales? La puesta en circulación de discursos del odio. Estos discursos tienen el inconveniente, como lo dice Aguinis en un libro que se llama Las redes del odio, de que una vez que están puestos a circular, no se pueden detener. El hombre los pone a circular, pero no los puede controlar. Quizá debamos considerar a los fanatismos como patologías del amor y del odio. El amor a la patria, por ejemplo, puede promover el deseo genuino de contribuir al bienestar comunitario o puede devenir en un nacionalismo xenófobo sin mesura, o dejar al sujeto a merced de que la patria le restituya honores, favores y privilegios. Green, en un libro que se llama El ideal, mesura y desmesura, relaciona el fanatismo del odio con la perversión y dice que esto se debe a que los ideales del yo no se contentan con promover el bien al cual le otorgan toda su fe, sino que se preocupan por purgar el mal que envenena al mundo. En este sentido, me gustaría diferenciar entre el fanatismo y el fundamentalismo. El fanático quiere destruir sin eliminar al otro para poder sostener la contrariedad en sus dos creencias.
y no caer en una depresión o en un delirio. Una creencia hace de ideal del yo y la otra de objeto degradado. En cambio, el fundamentalista considera al otro nuda vida, o sea, eliminable. Por ello puede masacrar a una etnia o lapidar a una mujer. El fundamentalista hace de su yo ideal su propio ideal del yo. Entonces, considero fanática a cualquier posición discursiva que promueva la obsecuencia ante el líder, el negacionismo de otras realidades o verdades y el apronte beligerante ante el menor desacuerdo, esgrimiendo una certeza imaginaria. Pero me parece que no todo fundamentalismo es aniquilador. Como dije, los discursos engañan, pues son la faz enunciativa del síntoma individual y social. Dime qué adoleces y te diré qué ideal te calma, cosa que logran los discursos demagógicos, las personalidades psicopáticas, que despiertan o que tienen la capacidad de despertar a los crédulos y los creyentes y licúan al yo en la igualdad de la masa. Cuando la masa pierde al líder o al ideal, puede violar por el repudio a lo femenino, ejercer crueldad por el repudio a lo diferente, o llevar adelante acciones vandálicas por el repudio a lo instituido. 3. Ejercicio del poder fanático en la institución psicoanalítica. Como dije, este tema lo va a desarrollar seguramente más extensamente Elizabeth. Yo solamente voy a traer una frase de Lacan que dice en L'Étourdi, donde denuncia las instituciones psicoanalíticas cerradas sobre regulaciones inamovibles o con estándares y estandartes fijos. Dice, es que no hay formación del analista concebible fuera del mantenimiento de este decir, del inconsciente, ¿no? Y que Freud, por no haber forjado el discurso del analista como lazo que ate a las sociedades de psicoanálisis, la situó desde otros discursos que necesariamente tachan su decir. Obviamente se refiere a los otros 3 discursos, ¿no? Amo, histérico y universitario. Entonces, ¿qué es lo fanático que acaece en una institución psicoanalítica, ¿no? Podemos pensar que siempre hay un malentendido entre el discurso analítico y su puesta en práctica en las instituciones, entre el concepto y la ética, entre el poder del gobierno y la potencia de la formación analítica. Bueno, 4. Incidencias y estrategias clínicas. La eternización imaginaria del objeto que no ha sido perdido simbólicamente reaparece en la transferencia de un sujeto fanático en forma de agobio. El analista carga con un objeto que no desaparece jamás, está siempre ahí y retorna. El fanático lateraliza la transferencia, habla del partido, la iglesia, los veganos, la meditación. Hay fanatismos orales, alimenticios, anales, de poder, religiosos. Entonces, la posición del analista es retirarse de cualquier cuestionamiento, apañamiento o inducción. Pero esta posición fanática es entonces, por las dificultades en la interpretación, es un llamado al acto analítico. Y voy a traer, no sé si tengo 4 casos, pero traigo el más cortito, no sé, después Marcela me decís cuánto tiempo tengo. Es de un varón adulto
un adulto mayor, que está escindido entre el discurso de la economía de un partido y la economía de otro partido. Además, trae juicios sobre sí mismo bastante ególatras y reacciona a las interpretaciones siempre con el mismo discurso fanático, mientras deja entrever su menosprecio. El discurso fanático siempre tiene las dos versiones, la versión idealizada y la versión denigrada. Al cabo de un año de denigrarme, digo, usted me considera ignorante e idiota. ¿Cómo puedo ser su analista? Esta reacción, que Cazorla llamaría un enactment, produjo un cambio de posición subjetiva que empezó a incluir la duda y lo no todo. Creo que una de de los desafíos clínicos con sujetos fanáticos, que yo veo muchos en la clínica, bueno, estamos en nuestro país acostumbrados a la brecha política que trae sujetos, fanatizados, ¿no? Y me parece que la intervención es cómo calcular la inclusión de lo no todo. Marcela, ¿tengo tiempo para otro caso? Yo te diría que paremos acá, a lo mejor en algún otro momento de la tertulia podés plantear otro caso, ¿sí? Y démosle la palabra a Elizabeth. Ok. Bueno, interesante, Mirta. Me pareció muy interesante tu presentación. La semana pasada hemos recibido una escalofriante noticia sobre el intento de asesinato al escritor Salman Rushdie, consumado por un joven fanático que emerge del público y se lanza contra él apuñalándolo. Salman queda muy, muy malherido, en estado crítico, pero favorablemente, que era lo que decíamos recién, en el correr de los días nos vamos anoticiando de que está con signos de mejoría y que esto nos alivia sobre el temor por su muerte. Todo comienza con un libro, Los versos satánicos, que se publica en Londres en 1988. A partir de ese momento, los hechos políticos de censura, de persecución y asesinatos se sucedieron francamente locamente. En 1989, desde esa época hasta estos días, Salman Rushdie vive condenado por la fatwa que lanza el Ayatollah Khomeini. La fatwa que implica una persecución a muerte a Salman y a todos los que estuvieron involucrados en la traducción, edición y distribución de los versos satánicos. El texto de la proclama de Khomeini es claro. Dice esto: comunico al orgulloso pueblo musulmán del mundo que el autor de los versos satánicos, libro contra el Islam, contra el profeta y el Corán, y que a todos los que hayan participado en su publicación, conociendo su contenido, están condenados a muerte. Pido a todos los musulmanes que los ejecuten allí donde los encuentren. Esta siniestra carrera de hechos son innumerables: asesinatos a colaboradores, gente cercana al autor, amenazas, prohibiciones. En total fueron 40 los muertos, entre aquellos asesinatos direccionados y los que se produjeron en diferentes manifestaciones.
Rushdie vivió escondido, amenazado y ahogado por el miedo durante más de 3 décadas, después de haber escrito la novela. Pasaron muchos años desde esa amenaza original del régimen iraní, en el momento en que se hizo pública, y los muertos y ataques en nombre de la ofensa religiosa se siguen sucediendo. Ya no hay manera de engañarse. El fundamentalismo no es una cuestión de fe, es terrorismo. El joven autor que intentó asesinarlo tiene alrededor de 24 años. Y esta fatua tiene 34 años desde que fue determinada. Creo yo que esto nos dice mucho. Él no había nacido cuando se publicó los versos satánicos. Yo desde aquí voy a retomar mi texto que fue publicado en la última revista Docta y haré un punteo más o menos fragmentario, más o menos conexo, de lo que considero son los escenarios que de alguna manera garantizan la construcción del pensamiento fanático. En el primero, pienso que el fanatismo, el fundamentalismo y la apropiación es uno de los principios que sustentan, uno de los principios que en realidad sustenta el fundamentalismo es el otorgar garantías. Garantías en términos de promesa, como decía Mirta, de no falta, de completud, de posesión y de territorialidad. Este es un fuerte atractivo que promueve colectividades selladas, en la que no hay cabida para el forastero, ni para el enigma, ni para la interpretación. Esto pasa con la novela de Rushdie, ¿no? Por eso se basan en una tradición que ampara recursivamente las creencias fundamentalistas. En este momento voy a acudir a pequeñas citas de un texto de Roberto Espósito, que es Comunitas, quien nos dice que la comunidad no es propiedad, no es una plenitud, ni un territorio que se deba defender y separar de los que no forman parte de ella. Es un vacío, una deuda, un don en relación con los otros. Y siempre nos remite a nuestra constitutiva alteridad, también respecto a nosotros mismos. Una comunidad no es una propiedad, sino justamente un deber y una deuda. Quienes formamos parte de una comunidad estamos unidos no por un más, sino por un menos, una falta, un límite que se configura como gravamen, incluso como una modalidad carencial. Señalando esto de Espósito, podemos decir que la idea de comunidad nos encamina a la de la desapropiación, a descentrarnos, a salirnos de nosotros mismos, a alterarnos. A esto se contrapone el fanatismo, que supone la apropiación de verdades consagradas, impuestas y transmitidas dogmáticamente, que ante todo están más cerca de la adjudicación que del gravamen. Sobre el discurso dogmático, entiendo que es otro de los escenarios y que debemos estar advertidos, en tanto analistas, psicoanalistas, de la tan mentada y perjudicial transmisión al pie de la letra, que contradice y banaliza la amiga misma del psicoanálisis. Porque esta modalidad de transmisión se aleja temiblemente de lo que entendemos por ella, es decir, que per se es siempre fallida. Cuando nos constituimos en guardianes de la palabra consagrada y por lo tanto muerta, estamos en las antípodas del psicoanalista,
que a su vez es un pariente cercano, primo diríamos, del genealogista, y que desde este punto y sin recato debería de construir los textos sin pretensiones de remontar el tiempo. Sin pretensiones de remontar el tiempo es una frase de Nietzsche en la genealogía de la moral. Él también dice que tampoco deberíamos intentar restablecer una continuidad más allá de la dispersión del olvido. La tarea no es mostrar que el pasado está aún ahí bien vivo en el presente. Al contrario, seguir el hilo complejo de su procedencia es conservar lo que ha sucedido en su propia dispersión, encontrándose con los errores, la falta de apreciación, los malos cálculos que han dado nacimiento a lo que existe y a lo que es válido para nosotros. Es decir, descubrir que en la raíz de lo que conocemos y de lo que somos no hay ni el ser ni la verdad, sino la exteriorización de un accidente. Otro de los escenarios lo he nombrado ante lo sagrado. Como psicoanalistas tenemos un compromiso ineludible y sin tregua, al cual no podemos renunciar, que es el de abrir hendiduras en el saber consagrado, así como en las verdades universales, y aventurarnos a nuevas, otras preguntas, refutaciones y provocaciones. Pensemos que lo homogéneo es la tendencia del discurso dogmático e irrefutable del fanatismo. En esta línea lo instituido tiene carácter de sagrado, de sacer en latín, sublime, y maldito a la vez. Algo de esto traías vos, Mirta. Lo sagrado es infinitamente peligroso, ostenta el máximo poder, está siempre relacionado a la muerte y a la destrucción. Lo sagrado es tabú. Cuando el poder está vinculado a lo sagrado es mortífero, arbitrario y amenazante. Acordémonos de la fatua que acabo de leer, cuando dice que hay que matar no solamente al autor, sino a todo lo que está relacionado a él. Y que cualquier musulmán debe ejecutarlo allí donde encuentre alguna de estas personas. Sobre lo instituido y lo instituyente, pensemos cuánto de lo dogmático y de lo hegemónico es tendencia en el discurso institucional del psicoanálisis. Cuánto de ese discurso instituido resiste lo instituyente. Instituyente en la medida en que será siempre ruptura con lo dado, posibilidad de someter lo dado a una operación interpretante que permite fundar otra cosa. Sin esa rasgadura no hay nada nuevo, solo la continuidad de un dogma. En este punto que tendremos que ver si nos animamos a pensar que el psicoanálisis corre peligro, quiérase o no, de servir exclusivamente a aquellas formas institucionales que históricamente detentan el habla en exclusiva. El habla en exclusiva es una manera de decir que tiene Blanchot, en pos de sostener un dogma. El fanatismo arraiga, atrapa y no hace lazo. Yo creo que estaríamos de acuerdo en que solo permite hacer lazo lo que falta, o la falta. La extranjería, la suerte de migrante que nos otorga nuestra condición humana, que por definición nos ubica en un lugar de desarraigados de la naturaleza por el lenguaje, ¿no? El fundamentalismo intenta y propone recuperar un rasgo autóctono que garantiza el dominio y la posición de la verdad pública. El fanatismo también instituye fratrías,
una fraternidad que respalda un nosotros, en la que queda deshecha la subjetividad, distinguiendo un ofrecimiento muy atractivo a su vez, que se le brinda al grupo, básicamente amparado en el sometimiento y en la identificación vertical con el líder. Recordemos rápidamente que Freud en 1913 en Totem y Tabú decía que el odio une la fratría y que es el fundamento de la cultura. En el 1921, en el Psicología de las Masas, aseveraba que está presente en toda constitución de grupo humano. Y en el Malestar en la Cultura, en el 30, dijo el hombre, una frase escobesiana, ¿no? Dijo, el hombre es el lobo del hombre. El fanatismo se asienta en fratrías remachadas por una crueldad impune e impúdica, que se solidifica en movimientos nacionalistas, que se sustentan en la violencia, la discriminación y la exclusión. Sabemos lamentablemente mucho de ello. El nazismo, el fascismo, el falangismo, el estalinismo. En la búsqueda, todos ellos en la búsqueda despiadada de la pureza. Y en esto voy a tomar a Paul Valéry, que en un discurso que él da en 1932, piensen que muy cerca al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en la Sorbonne, en un homenaje a Goethe, él dice: la intolerancia, esa virtud terrible de los tiempos puros. El fanatismo religioso y el fanatismo científico no se diferencian. Ambos se sostienen en la certeza de verdades incuestionables, que son instrumentos de las artes de reducir cabeza, según el sentido que le otorga la expresión de Dufour. Nuevamente aquí recuerdo lo de la fatwa, en relación a Salman Rushdie. El fanatismo, la continuidad, no dejan resquicio para el enigma. Así como la continuidad se somete al mandato primero, la discontinuidad se anima a oponerse, a formular, a traducir, a reinterpretar aquello que le viene como discurso unívoco. La idea es subvertir. La discontinuidad tiene que ver con lo roto, con lo descompletado, con lo fragmentado. En la discontinuidad hay lugar para el enigma, para la aparición de la cosa otra, que se puede hallar en lo desastrado, en lo que no tiene una órbita fija, sino que va buscando un lugar. El discurso fanático es compacto, es cerrado, no tiene fisuras. Instituido a fuerza de lo inconmovible. No hay lugar para lo instituyente, nada se mueve. Solo hay una lectura posible. El discurso fanático aniquila el enigma. Se apropia de la verdad, apunta a la revelación pura, al sentido único, congelado y previo. Es la muerte de la metáfora y la poesía. Recordemos ahora a Legendre cuando dice que de lo que se trata es de fabricar alteridad. La alteridad, la otredad, la extranjería hablan de un yo que no es dueño de su propia casa. El otro, desde su proximidad y su extrañeza, nos cuestiona, nos interpela en nuestros supuestos saberes, en nuestras certezas y en nuestras legalidades.
y a su vez nos inquieta al encontrarnos con un extranjero que vive en nosotros. Entonces, ¿qué hacemos con la pregunta del extranjero? Y es Derrida quien lo señala de una manera maravillosa, y se lo voy a decir en sus palabras y no las mías, que son mucho más ricas. Derrida dice, ¿la extranjería se aloja o no se aloja? No hay mucho más que decir sobre ello. Y se pregunta, ¿hay que partir de la existencia garantizada de una morada para alojar al otro? ¿O bien es solo a partir de la dislocación del sin abrigo, del sin lugar, que puede abrirse la autenticidad de la hospitalidad? Quizás únicamente aquel que soporte la privación de la casa la puede ofrecer. Estoy terminando, no se preocupe. El fundamentalismo es lo uno. El descentramiento del sujeto en su posición de uno solo puede darse en el encuentro con ese otro radicalmente otro, en su signo de desconocido e inasible, así como en su extranjería, que no viene de afuera solamente, sino que es inherente al sujeto en su división irreductible, que aflora en las fracturas, rompiendo lo hegemónico de lo uno, y que no es otra cosa que el inconsciente. La ilusión de sustanciabilidad de un uno es la ilusión de que efectivamente hay un otro líder, amo, que fundamenta y que me revela de mi responsabilidad, de mi propio deseo, ante mi propio deseo, en la obediencia a un líder fundamentalista. La disyunción de lo uno todo no es simplemente la separación, como si pensáramos que la alteridad está enfrentada a la mismidad. La separación es inherente al sujeto como tal, forma parte de él, constituye el extrañamiento en el corazón mismo de la identidad. Es lo extraño en lo semejante. Nietzsche dice, ¿pero para qué dos hablas para decir la misma cosa? Y se responde, porque el que dice es siempre el otro. Ahora concluyendo, el fanatismo atrapa en su certeza, ofrece un sentido para todo, sitúa un lugar de apropiación, impide el movimiento del deseo, instituyente de la identidad por alteridad, paraliza las perturbaciones e incertidumbres de nuestra condición humana. Y les voy a dejar una partecita muy chiquitita para finalizar del himno canción de Leonard Cohen, que dice: toca las campanas que aún pueden sonar. Olvida tu ofrecimiento perfecto. Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por estos trabajos, bueno, tan trabajados, valga la redundancia, con tanto ofrecimiento de conceptos, ¿no? Pero creo que ha llegado el momento en que pueden todos los que quieran hacer sus aportes, sus preguntas, por el chat o levantando la mano mejor, y pudiendo hacerlo en forma oral. Mónica, dale. Bueno, voy abriendo el debate. Está muy impresionante. Quiero poner
digamos, tengo como un montón de preguntas, pero voy a centrarme en la primera y después voy a ir intercalando otras a medida que, para no ocuparme tanto tiempo. Bueno, felicitarlas a las dos, con perspectivas en algunos puntos en común y con otras perspectivas diferentes. Y realmente ha sido un placer escucharlas. Yo las había leído a las dos, pero escucharlas tiene un sabor absolutamente distinto. Yo me preguntaba, mientras las iba escuchando, cómo descolocar las posturas fanáticas. Mirta trajo un ejemplo y trajo una idea en la transferencia que me encantaría, Mirta, que pudieras ampliarla. Vos dijiste, el fanático lateraliza la transferencia. Entendí que la pasa como por el costadito, la va por el costado, pero me gustaría que pudieras como ampliar alguna idea acerca de esta lateralización de la transferencia, porque en realidad tiene que ver con la pregunta, ¿cómo descolocamos? ¿Cómo nos descolocamos cuando nos registramos parados fanáticamente? Pero ¿cómo descolocamos cuando somos... cuando somos parte de situaciones de enorme fanatismo, que además las tenemos casi a diario. Y querría agregar algo que se lo leí, me parece que a Lacan, pero no estoy segura, yo no tengo esa lectura, que es rectificar al otro. Porque me parece que el fanático no es que busca rectificar al otro, ¿sí? O sea, que el otro no lo invada, sino el fanático lo que busca es o transformar o poner de rodillas al otro, que no es lo mismo. O es mi lectura, pero bueno, esta pregunta te la dejo sobre todo para vos, Mirta, la cuestión de rectificar al otro. Y a vos, Eli, me encantó esto que trajiste sobre soportar la privación de la casa, porque que soporta la privación de la casa y a su vez aloja, es como el ejercicio más fuerte de la alteridad. Y me gustaría poderlo pensar a este concepto en términos de transferencia, en términos de... y además en términos de institución. Porque quizás yo tenga muy idealizado aún las instituciones psicoanalíticas. Bueno, digamos, por algo le dedico tanto tiempo de mi vida a esto, pero yo creo que las instituciones psicoanalíticas necesitamos que sean un baluarte no fanático en un mundo que se fanatiza. ¿Cómo hacemos con esto si en realidad las instituciones replican prácticamente, digamos, como en un eco lo que pasa de manera social? Bueno, la pregunta esta es para las dos, las Bien. vuelvo a felicitar. Gracias. Gracias, muchas gracias. No sé, contestar. Mirta, vos, tranquila. Bueno, ok. Bueno, como ustedes ven, mi preocupación no es tanto analizar el fanatismo
social, lo llamaría, ¿no? Sino a partir de la clínica, qué pasa con el sujeto fanático, ¿no? En estos momentos tengo varios, y lo cual son transferencias con mucho, que pueden producir mucho enojo, porque están todo el tiempo intentando que uno se enganche en la discusión, ¿no? En la controversia, y que uno actúe a ese otro que yo llamo el otro, esa confrontación yo, otro yo. Entonces es difícil salirse de ese lugar transferencial y no caer en la trampa. Pero eso nos pasa también con los amigos cuando vamos a cenar y de repente hay uno que está posicionado en una posición irreductible, ¿no? Y que todo el tiempo, cada bocado nos va a estar llamando a ver si nosotros entramos en la contienda, ¿no? También es difícil zafar, y por eso tantas amistades se han roto en estos últimos tiempos. Pero bueno, pero en la clínica, por eso decía que es difícil la interpretación, es difícil cavar eso que Elizabeth decía, esa falta, y es que por eso que tiene que ser una interpretación muy especial o un acto analítico, algo que, tomando lo que decía Elizabeth, discontinúe, digamos, el discurso de manera casi radical. No entrar en la contienda, no hacer del objeto denigrado por un tiempo. Por un tiempo no hay otra manera que hacer de ese objeto en la transferencia, ¿no? Hasta un cierto punto, ¿no? Sí, por eso yo traje el ejemplo de hasta que en realidad uno recurre a su propio inconsciente. Este paciente me denigraba de muchas maneras, ¿no? Como si yo no fuese ignorante en general de la cultura, pero tocó un punto. Él es músico. Claro, yo no le podía decir que mi madre fue profesora de música. Pero cuando tocó ese punto, a mí me salió esta interpretación, ¿no? Es decir, desde mi propio inconsciente, desde mis propias series complementarias, desde mis propios significantes del nombre del Padre, actué una interpretación, porque lo dije enérgicamente, y tuvo un efecto. Por eso digo que si no entramos en la contienda y el análisis se termina, bueno, el recurso me parece que es al acto analítico. Y introducir algo de esto no todo que decía, ¿no? Esto bueno, de una duda, de una sospecha. Y vos me preguntabas por la lateralización de la transferencia, porque siempre van a estar hablando o de que hacen meditación y que la meditación es lo mejor que el análisis, o que cómo es que si son veganos. El problema que pasó socialmente con la vacuna y los antivacunas, ¿no? Digo, ahora, por eso yo decía, el fanático se sostiene en dos creencias que sostiene como verdades. No puede renunciar a ninguna. Porque si renuncia, entonces su creencia idealizada se ve comprometida. Entonces, las dos creencias funcionan al mismo tiempo y de manera permanente. Por eso es que es tan difícil acercar alguna diferencia, ¿no? No sé si te contesté a tu pregunta.
voy a retomar algo de lo de Elizabeth cuando hablaba de lo sagrado, que estoy totalmente de acuerdo. Y acá también tiene que ver con la confrontación sagrado-profano. O sea, lo que se opone a lo sagrado sería lo profano. Y en el fanático está permanentemente esta dupla, que es, no se puede separar. Proviene de una disociación, pero esta dupla tiene que funcionar. Y lo profano es lo cualquiera, ¿no? Entonces hay que aceptar una mujer cualquiera, un amigo cualquiera, un ser cualquiera, ¿no? No excepcional. Porque hace algo excepcional de esta creencia que sostiene como verdad, yo llamo como ideal. Bueno, una estaría del lado de lo sagrado, la otra creencia estaría del lado de lo profano, pero lo profano denigrado, no en el sentido de la castración y lo cualquiera, sino de lo desechable, ¿no? Bueno, no sé si respondí. Bien, yo creo que este tema dentro de las instituciones es una preocupación que traemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo suelo decirlo, y tal vez me esté repitiendo, que en un congreso en Chicago, cuando el presidente era Claudio Eisirich, se hizo una reunión y se dividió en grupos para trabajar una problemática muy, muy seria, que era la cantidad de sociedades que se separaban. Nos causaba gracia en el meeting, porque de pronto decíamos, pero estos tipos están todos peleados, porque vos veías una sociedad más otra sociedad más otra sociedad, esto de desgranarse en sociedades, en situaciones que nunca pudieron resolver. ¿Se habrán creído dueños de la casa? ¿De una casa que no es una deuda? ¿Qué es tener una institución psicoanalítica? ¿Es un más o es un menos? ¿Es un gravamen o es el dueño territorial? A mí me gustó mucho esto que dice Derrida, cuando dice, ¿se aloja o no se aloja? A ver, muchachos, no hay mucho más para decir, pero se aloja en estas condiciones, en las condiciones en donde yo no estoy en el lugar en donde tengo una casa, en donde solamente se piensa como pienso yo. La hospitalidad se puede tener en la medida en que se soporta la privación. Esto me pareció interesantísimo. ¿De qué estamos privados? ¿De qué manera alojamos al otro? Como analistas también, fundamentalmente. ¿Desde una casa que lo tiene todo? Somos dueños de un edificio de teorías, de prejuicios, de cuándo se dijo esto y cuándo se dijo lo otro, y entonces nos vamos a pelear entre nosotros teóricamente porque uno tiene razón y el otro no. Si tenemos una casa tan poblada, no entra nadie. Y hace muy bien en no entrar. Pero no tiene lugar. Y las instituciones nos tenemos que cuidar de eso. Muchísimo. Todo el tiempo. Poner en jaque la creencia de que somos dueños de algo. Los otros días en la asamblea extraordinaria que se hizo en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, por determinadas razones y algunas modificaciones que se desean hacer, la secretaria dijo, Fabiana, ustedes la conocen, dijo, esta casa no es nuestra, ¿eh? No es
ni de los fundadores es una casa que si se vende, lo que se obtiene va a algo del bien común. No somos dueños de la casa, no somos dueños del psicoanálisis, no somos dueños de las teorías, no somos dueños. Alojamos como podemos, en la medida en que tengamos claro de que tenemos que soportar esa privación. Bueno, gracias Elizabeth. Emilio había pedido la palabra y Cristina Fulco. No sé cuál de los dos primero. No sé, como quieran. Dale, Emilio. Estoy conectado. Bueno, no, yo trataba de pensar, ¿no? En el dispositivo, en la instalación del dispositivo analítico, ¿no? Y pensaba en el fanatismo del cual todos somos portadores, ¿no? Y que radican en nuestro yoísmo, ¿no? Freud plantea una cuestión que me parece que es absolutamente genial, porque es destituyente, ¿no? Cuando plantea la regla fundamental, ¿no? Plantea intentar destituir al yo para alojar esa otredad que nos habita, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que cuando a veces tomamos ejemplos en lo social, ¿no? Pero que nosotros tenemos permanentemente instalado en nuestra práctica, ¿no? Y que justamente la mayor dificultad, porque esto lo plantea Freud con todas las letras, ¿no? Que cuando se instala o se trata de instalar la regla fundamental, ¿no? Es aquello a lo cual uno asiste como analista, porque va a ser o intentar ser destituida permanentemente, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? El fanatismo está en el yo. Ese es el principal fanatismo, ese es el baluarte, esa es la casa, ¿no? En realidad, me parece que lo tenemos permanentemente en los fundamentos de nuestra práctica como analistas, tenemos esta cuestión: ¿cómo destituir el fanatismo yoico? Cristina Fulco, te dejo a vos ahora. Gracias, Emilio. Bueno, en primer lugar quería agradecer el carácter que contiene esta tertulia, como otras tertulias anteriores, de abrir interrogantes, cuestionamientos, inseguridades, y me parece que tanto los textos de la palabra de Mirta y de Elizabeth evidentemente dan ganas de ya salir corriendo a conseguir la revista Docta para leer sus trabajos, porque son trabajos densos en el sentido creativo, no en el sentido común, lo voy a decir un poco en broma, de textos pesados. Realmente para estudiar profundamente, y me vinieron ganas de decir que bueno para llevarlo a trabajar en los seminarios, cualquiera de los dos textos de las cosas que plantean. Me parece que al escucharlas, o me parece no, lo que sentí, para mí empezó a cobrar sentido, otros sentidos que se fueron como multiplicando, el tema de la tertulia de hoy, ¿no? Mutaciones, rocas, grietas, escisiones. Lo contrario justamente a lo que se planteaba. Yo siempre he trabajado mucho desde el lado de la transmisión y es algo que me interesa mucho la formación de los futuros analistas, ¿no? Entonces, a partir del significante roca, de qué manera pensar la transmisión, como muchas veces se ve en los institutos donde lo que se transmite es lo instituido y resiste lo instituyente, de tal manera que aparece un saber consagrado, en el carácter de lo sagrado, no de creencias, sino de convicciones, ¿no? El empobrecimiento de la transmisión, que es algo que está en jaque y que venimos discutiendo hace mucho tiempo en los encuentros de institutos de América Latina. Quedé también muy compartiendo
creo que era Eli, estás por ahí, si Acá es estoy. depósito, esto que transmitías, una comunidad es un deber, es una deuda, Sí. unidos por una falta y un límite. A mí me parece que es un concepto que engloba todo lo que venimos discutiendo y todo lo que venimos pensando. Hay instituciones, y estoy cerca de instituciones, que justamente la preocupación se empiezan como a desfondar, como que se ha perdido algo de la mística con la que otras generaciones, no voy a decir que se puede deslizar a que todo lo pasado fue mejor, pero me parece que empieza a aparecer algo de la superficialidad, tanto en la transmisión como en el funcionamiento de las instituciones, que hace perder esta cosa de la institución como un ideal en el alcanzar, no en el sentido del despliegue del yo ideal, que me parece que es algo, Mirta, que es una pregunta que te hago en relación al fanatismo, donde lo que predomina en estos desdoblamientos y en estas dos creencias es impera el yo ideal, ¿no? Existe solo un valor, lo otro, como vos decís, lo sagrado y lo profano. Lo profano se combate o no existe. Mónica decía, el fanático al otro lo pone de rodillas. A mí me parece que el fanático al otro lo mata, pero no lo mata en el sentido literal, simplemente en el sentido de que no existe, porque es una creencia, pone en evidencia una creencia que, como dice Mirta, está presente. Entonces, ¿cuánto para ver esto de abrir las puertas, de producir escisiones en el dogmatismo que impera a veces en la transmisión, en los institutos, la posibilidad justamente de dejar abierto, creo que Elizabeth lo planteaba, tenemos un largo recorrido cuando trabajamos en la Comisión de Formación y conozco algo de su pensamiento que comparto, ¿no? El riesgo de la repetición que no deja lugar al enigma, ni a la incomodidad, ni a la incertidumbre. Entonces, esta imagen de abrir brecha, vuelvo al título, en la roca, pensado también en el funcionamiento de las instituciones, porque en esta imagen de roca se concentra el poder, concentra el dogma, concentra las creencias con carácter de convicciones. Entonces, bueno, quería decir eso, que me hicieron un poco hablando en asociación libre, me parecieron dos trabajos riquísimos que hay que seguir justamente pensando y desplegando, pero que dan tanta cuenta de lo que está pasando en estos tiempos, previo a la pandemia, pospandemia, guerra en Ucrania, todo lo demás. Estamos como en un nuevo mundo, y qué importante es tener en cuenta todo esto que ustedes están transmitiendo como interrogantes y como preocupación en la formación de futuros analistas, en la transmisión del psicoanálisis y en el compromiso de las sociedades a ver si mantiene su permanencia en esta apertura al trabajo en la cultura y la comunidad, en el sentido de un psicoanálisis implícito, implicado en el entorno social, abriendo puertas que no siempre es frecuente, por lo menos en lo que yo conozco en las sociedades, no solo las latinoamericanas, ¿no? Salir de estos encierros endogámicos para comprometerse con lo social, lo político y lo cultural. Que por supuesto que esto se viene dando, pero dando en estos tiempos post-pandémicos y tiempos de guerra y del odio y de la vida o la muerte, interroga a nuestra sociedad. Me parece que nos queda estamos, poco ya tiempo. termino. No, ya termino, no, digo, también tiempo de mutaciones para nuestras sociedades y nuestros institutos. Discúlpame, Marcela, gracias. No, está bien, pero Mirta está levantando la mano desde hace mucho y hay una pregunta de Helio, que te pregunto, Helio, si no la podés decir oralmente, que es una pregunta dirigida tanto a Mirta como a Elizabeth, creo que es así, ¿no? ¿Dónde está Helio? Helio, ya. Estaba calentando unas empanadas para mi hija. ¿Te parece, Mirta, que tomemos la pregunta de Helio y después tomás la palabra vos, que levantás la mano desde hace mucho tiempo? Está bien, no hay problema. Dale.
Bueno, leo lo que escribí. En un librito de Chul Han, que creo que es La expulsión de lo distinto, él plantea una idea de que en estos tiempos del neoliberalismo, como que ya no existen los otros explotadores, digamos, ¿no? A los cuales los que bajan ideas y uno se alienaba, digamos, ¿no? Y él dice como que la alienación es contra uno mismo, digamos, ¿no? Es con uno mismo, ¿no? Bueno, lo leo porque está mejor redactado, está mejor escrito que... Dice, ya no existen los otros explotadores que bajan ideales que nos alienan. La alienación no es contra un otro u otros porque lo distinto tiende a ser eliminado. Y plantea la pregunta, ¿ante quién hacer una revolución entonces, digamos, ¿no? Si estamos alienados en nosotros mismos, digamos, ¿no? Creo que me surgió la pregunta en esto porque tanto en el fanatismo individual como en el fanatismo social siempre hay contra un otro, digamos, ¿no? Y acá plantea la idea como que ya el otro no existe como otro, digamos, ¿no? Esto de la hipercomunicación, no existen las distancias, y habla de todo como una homogeneización de todo. Entonces, un poco planteaba eso, digamos, ¿no? Bueno, Mirta, que hace tiempo que levantas la mano. No, yo me quedé con una deuda porque me había olvidado que Mónica me había preguntado sobre la institución psicoanalítica. Entonces, quería decir algo respecto de eso. Para mí la institución y psicoanalítica es algo imposible. Es una contradicción que no se puede desgastar, no se puede consumir. Voy a usar esa palabra que hoy se usa. No se puede consumir. Es un imposible. Entonces, lo que hacemos es, bueno, tratar de hacer posible lo imposible. Y por eso hay fragmentaciones, porque es la única manera de volver posible lo imposible. Incluso la institución psicoanalítica ya creada tiene este problema, yo diría un problema existencial. ¿Cómo coordinar lo que hay que regular? Porque una institución es una regulación con lo que nosotros podríamos pensar como ética o política del psicoanálisis. Entonces, dada esa imposibilidad de conciliación, todo el tiempo tenemos que vernosla con eso. Y entonces aparecen fracciones, aparecen, qué sé yo, traiciones, todo lo que hace a una sociedad común. Claro, nosotros queremos una sociedad psicoanalítica exenta de todo eso. Imposible. Entonces, incluso el concepto de neutralidad que nosotros aplicamos también tiene que ver con esta imposibilidad. ¿Por qué tenemos que hablar de neutralidad? Justamente porque nuestra tendencia, llamémosle natural, es a la identificación imaginaria con una identidad. Sea un discurso psicoanalítico, sea una gestión institucional, sea un autor, no todas las vicisitudes de una institución psicoanalítica. Y yo creo que es el problema de todas las gestiones, en todas las instituciones psicoanalíticas. Cómo llevar a cabo un proyecto que en sí mismo ya trae a cuestas un imposible. Tal vez cabalgando en eso, ¿no? Yo pensaba que la pérdida de eso, de lo que vos acabas de decir, que es la imposibilidad de poder unir estas dos cosas, institución y psicoanálisis, que cuando se pierde eso, ¿sí? O se trata de equilibrar eso, en lugar de dejarlo en un desequilibrio natural y esperable, la cuestión se complejiza mucho más. Coincido mucho con lo que decís. Incluso ahora estamos asistiendo a una ruptura
bueno, ya estamos asistiendo a la ruptura de los encuadres, ¿no? Pero yo creo que estamos ante la ruptura de lo que yo llamo el consultorio, la caída del consultorio, tal como lo conocíamos hasta ahora. Porque bueno, si estamos acá en la pantalla y atendemos por pantalla, bueno, nuestro consultorio ya no es el consultorio de antes, ¿no? Y esto también trae aparejados consecuencias de tipo fraccional. Está la fracción que fanatiza, digamos, la presencialidad, está la fracción que fanatiza la virtualidad, están los que quieren conciliar, pero no es lo único, estamos permanentemente en esa cuestión. Y yo acá voy a adelantar algo que voy a decir en FEPAL, en el Congreso, pero lo voy a adelantar, y es que para mí hay una diferencia entre discursos del analista y el psicoanálisis como episteme. El discurso del analista es lo privado de la ética psicoanalítica que aplicamos a través del método terapéutico. En cambio, el psicoanálisis como episteme circula en la polis y se tiene que relacionar con todas las otras epistemes, disciplinas, conocimientos y saberes. Y ahí tiene otras reglas. Y creo que esta no es una disociación, yo creo que es propio de la circulación. Hace 100 y pico de años que estamos circulando en la polis y en el mundo, y entonces obviamente que nuestra casa también ya es el mundo académico, el mundo científico, el territorio social, de la comunidad, ¿no? Tomando lo que decía Elizabeth. Tanto se habló de salir a la comunidad, ¿no? de las acciones comunitarias. Bueno, estamos en la comunidad, estamos en el mundo, estamos en ese territorio. Y ahí jugamos con otras reglas. Y no está mal. No podemos ser extraterrestres. Pero entonces sí tenemos que aceptar, y esto me parece que es también la otra fractura interna que tenemos que soportar, y es que una cosa es el discurso del analista tal cual lo concibe Lacan, y por eso leí la frase de Leturdi, y otra cosa es el psicoanálisis como discurso que circula en el mundo. Y quizá tengamos que elaborar esa diferencia. No sé si la hemos elaborado totalmente o bastante esa diferencia. Vos sabés, Mirta, que me quedé pensando en la pregunta que nos hace Elio, que está dirigida a las dos, en donde a todos se me ocurre, ¿no? No solamente a nosotras dos, lo que pasa es que nos podemos hacer cargo, que si los otros explotadores que bajan ideales y que nos alienan ya no están, diríamos, y la alienación no es contra un otro u otros, porque lo distinto tiende a ser eliminado. Él plantea ante quién hacer la revolución si somos alienados de nosotros mismos. Y la verdad es lo que me tengo que poner a pensar. No tengo respuesta. No sé si alguno de ustedes puede acercar algo. Vos, Mirta, ¿qué pensás? ¿Ante quién la revolución? Es buena la pregunta, es excelente. Yo creo que tenemos que jugar con dos conceptos de alienación diferentes. Probablemente. ¿No? Una cosa es la alienación en el sentido, podríamos decir, de Chulhan. Sí, de Chulhan. Y otra cosa es la alienación en el sentido psicoanalítico. Sí. Entonces ahí me parece que si no analizamos esas diferencias, nos es difícil como psicoanalistas responder a esta pregunta.
Por supuesto que hay una alienación a nosotros mismos. La alienación al lenguaje es la alienación al otro y a nosotros mismos. Tal cual. Entonces, pero por eso me parece que primero tenemos que explicitar a quién le preguntamos. ¿A mí como psicoanalista o a mí como filósofa? Yo filósofa no soy, entonces me parece que ahí hay también una aclaración. Y si me lo preguntás desde el discurso político, Helio, entonces yo no te puedo responder desde ese discurso. No te puedo responder. Porque tendría muchas cosas para decir a favor y en contra, digo, ¿no? Me parece que no, como psicoanalista no sé si puedo responderte desde ese discurso. A mí me deja pensando. La pregunta no es mía, es de Churán. Bueno, pero ya lo sé, pero vos decís qué opinan de eso, ¿no? Y uno, le digo, déjame que la piense. Tal vez abrís lo que traía Mirta, ¿no? Desde dónde pensar la alienación y todo esto. Y haces una apertura, bueno, nos juntaremos en otra oportunidad. Pero bueno, siendo la hora, me parece que lo más rico de toda esta tertulia han sido todas estas preguntas que quedan, bueno, y no sé, tendría que pensarlo, o esto es para los filósofos, y cantidades de dudas y de inquietudes que pueden quedar para seguir desarrollando y conversando en otro momento. Bueno. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Hemos pasado muy bien. A todos los que han estado presentes participando de una o de otra manera. Bueno, muchas gracias, fue muy lindo. Nos vemos pronto, por lo menos. Nos vemos pronto, gracias Mirta. Cada tanto nos juntamos nosotras. Gracias Mirta, te vamos a hacer llegar